Es un lugar de leyenda, envuelto en un halo mágico. Aquí se han celebrado aquelarres, rituales, reuniones paganas. Hoy intentamos acercarnos a ese mundo de las brujas. ¿Qué queda de todo eso? Esta semana, en Una mirada atrás, las cuevas de Zugarramurdi. Ellas, las brujas, ¿son mito o son realidad? ¿Qué conocen de estos seres fantasiosos? Hoy intentamos acercarnos un poco más a ese mundo que incluso, ya ven, han llegado a nuestros días. Escobas, pócimas y hechizos. Nos hemos propuesto conocer las historias, las leyendas que se escuchan en las calles de este pueblo, Zugarramurdi. Pero lo primero es entender de dónde surge todo este mundo de las brujas y de los aquelarres. Por eso hemos quedado aquí en la entrada de las cuevas de Zugarramurdi con Ainara Bete. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Es la guía de las cuevas y quién mejor que ella para explicarnos qué son estas cuevas de Zugarramurdi. Bueno, la cueva de Zugarramurdi es el mayor atractivo turístico de esta localidad y si por algo es conocido Zugarramurdi es por su cueva, ¿no? El lugar donde las leyendas cuentan que las brujas de la comarca celebraban sus aquelarres. Y ahora mismo estamos en la entrada. Se trata de una cueva diferente a las que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Exactamente, es una cueva al aire libre y desde aquí se aprecia que es como un túnel con unas dimensiones espectaculares, 120 metros de largo por unos 10 de ancho y unos 15 de alto. Y ahora mismo estamos en la entrada y la tradición popular de Zugarramurdi compara este lugar con una catedral. El mismo Pío Baroja, en uno de sus libros, La Dama de Urtubi, recoge esa leyenda, ¿no? Y denomina este lugar como la Catedral del Demonio. ¿Y aquí ha llegado el demonio o no? No, yo no creo. ¿Qué es el demonio? ¿Cómo se representa el demonio? Pues según la Iglesia Católica, ¿no? El demonio es la cabra, el macho cabrío. Hemos visto todos esa imagen, ¿no? Mitad hombre y mitad cabra, con los cuernos y la barba de chivo, la cola. Eso, ese fauno, representa al demonio en nuestra cultura. Pero es que en la cultura de los antiguos vascos, la gente que veneraba las fuerzas de la naturaleza, para ellos el macho cabrío, el aquerra, era el símbolo de la fertilidad. Y de ahí viene todo el jaleo con qué eran los aquelarres, que eran unos rituales para pedir a la naturaleza que fuese fértil, que las cosechas fuesen buenas, que el rebaño tuviese crías, que los humanos también tuviesen descendencia, lo que para la Iglesia es culto satánico, veneración o adoración al demonio. Y ahí quizás comience toda la leyenda, no sé si es leyenda o realidad. Pues en realidad no se sabe, ¿eh? Los historiadores no se ponen de acuerdo y hay quienes dicen que todo esto de los aquelarres, esos rituales, es un mito que sí que existía en la imaginación popular de la época, pero que físicamente no llegó a ver. Yo la verdad quiero creer que sí y que todo se origina aquí. Hay, Ainara, una leyenda que trata de una chica que decía ser bruja y es lo que ha hecho un poco famoso todo esto, ¿no? Sí, ella fue, de alguna manera, la chivata, ¿no? O la que se la acusa de ser la chivata. En 1609 o finales de 1608, en Lapurdi, en el País Vasco francés, hay una cacería de brujas tremenda. Por la zona de Endaya, Ciburu, Saint-Pé, Nivel, pues probablemente escapando del inquisidor francés, de Pierre de Lancre, llega María de Ximildegui a Zugarramurdi. Y esta chica había nacido en Zugarramurdi, pero trabajaba, creo que de criada, en Ciburu. Probablemente ella fuese acusada de practicar la brujería en Lapurdi y escapándose llega aquí a Zugarramurdi, pero en lugar de pasar desapercibida o de estarse calladita, empezó a decir que efectivamente ella había sido bruja cuando vivía en la zona de Lapurdi y que había estado de aquelarre muchas veces en las playas de Endaya y también en la cueva de Zugarramurdi. Y entonces aquí descubre a varias personas. Exactamente, ella sabe quiénes van a sus aquelarres, con lo cual quiénes son brujos en el pueblo y quiénes no. Y empieza a dar nombres, pues, por ejemplo, a María de Yureteguía, la acusa. Claro, por presión, entre las acusaciones de María de Ximildegui, por presión del pueblo, al final María de Yureteguía admite haber sido bruja desde niña, que su tía María Tipía le enseñó, brujas etcétera. Que realmente eran mujeres que quizás pues hacían pócimas y que exactamente realmente todo el mundo conocía el uso y conocimiento de las plantas medicinales, cómo utilizar los recursos naturales para curar enfermedades o cerrar heridas que no eran
pues como todos tenemos un botiquín en casa. No eran esos seres malvados que se montaban en una escoba, ¿no? Eso es la imaginación de los inquisidores. Para ellos la brujería era, pues eso, como adoración al demonio, como si los seguidores del demonio estuviesen esparcidos por la faz de la tierra y se dedicasen a hacer el mal. Pues que había una tormenta, granizo, etcétera, se estropeaba la cosecha, culpa de las brujas. La Inquisición a esas brujas les pone, pues vamos a decir, cara, nombre y apellidos. Es entonces como se enteran en Logroño, o primero el abad del monasterio de Ordaz, que hace llegar el rumor a Logroño, al Tribunal de Logroño, que era el Tribunal de la Inquisición que correspondía a Navarra, les hace llegar el rumor de que aquí, no solo en Zugarramurdi, por todo el norte de Navarra hay una secta enorme de brujos seguidores del demonio. Y los inquisidores vienen, se ponen a investigar, se van llevando a los primeros prisioneros. Y realmente llevan a la hoguera personas de Zugarramurdi. Sí, sí, pues en un primer momento, en 1610, bueno, el auto de fe tuvo lugar los días 7 y 8 de noviembre de 1610. Ahí fueron juzgadas 53 personas públicamente ante 30.000 personas en la plaza de Logroño, todas ellas acusadas de practicar la brujería. De 53, 31 eran de Zugarramurdi. O sea que hay que suponer que prácticamente la mitad de la población estaba siendo acusada de ser brujos. ¿Qué suponen estas cuevas de Zugarramurdi para el pueblo? Zugarramurdi es un pueblo muy turístico. Vamos a decir que la economía local depende en gran medida del turismo y es la cueva lo que el turista viene a visitar. Aquí es el principal atractivo turístico. Hasta el 83 venía la gente, pues bueno, a pasar el día, lo que fuese, no se cobraba entrada. Pero ya es a partir de esa fecha cuando el ayuntamiento cierra lo que es el recinto de la cueva, lo acondiciona un poco, pues se construyen las escaleras o se ilumina, etcétera, y comienza a cobrar una entrada. Ese dinero luego se revierte en el pueblo. Esto al final es un viejo hospital que se ha reconvertido en el Museo de las Brujas. Sí, este edificio ha sido un hospital, fue también cuartel de la Guardia Civil, fue la escuela a la que han accedido muchos niños y niñas de Zugarramurdi. Estuvo en ruinas hasta que en el año 2000 lo compró el ayuntamiento de la localidad con el objetivo de hacer un museo que contase la verdadera historia de las brujas de Zugarramurdi. Me decías, Ainara, que es aquí en este museo donde habéis querido reflejar cuál es la historia real de todas esas mujeres que en algunos casos incluso llegaron a la hoguera. Exactamente, mujeres y hombres. Hombres también. Siempre se habla de las brujas de Zugarramurdi, pero en realidad tendría que ser los brujos, ¿no? ¿También había brujos? Claro que sí. Mira, precisamente, en esta planta hablamos de la brujería desde el punto de vista de los inquisidores. Brujería como algo maligno, diabólico, algo que hay que eliminar. Y es por tanto donde aprovechamos para contar la historia de ese proceso de Logroño. Aquí tenemos un bosque simbólico, que es un homenaje a todas las personas que fueron procesadas los días 7 y 8 de noviembre de 1610, todas ellas acusadas de practicar la brujería. Y si os fijáis, había también hombres, Pedro de Zubieta, etc. Ahora vamos a descubrir esa cocina en la que podrían hacer todas esas pócimas, todos esos ungüentos, que también puede ser cualquier caserío antiguo, Ainara. Exactamente, esta es la recreación de lo que serían esas antiguas cocinas. Echándole un poco de imaginación, vamos a decir que esta es la cocina de una sorguiña, de esta curandera, herbolera, la partera también, con sus plantas medicinales aquí colgando. Pues bueno, nuestros antepasados, todo el mundo conocía las plantas, sabía cómo utilizarlas, pero luego estaban los profesionales, vamos a decir. Y eran ellas. Y brujas sabios, curanderos, curanderas, herboleras, parteras. Y para hablar de esa medicina popular hemos quedado con alguien que yo creo que es uno de los que más ha estudiado sobre eso. Es Javier Álvarez Caperochipi. Lo tenemos aquí. Hoy está con nosotros por su faceta de escritor. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero también ha sido jefe del Departamento de Cirugía del Hospital de Arantzazu-Donosti durante 26 años. Pero es eso, ahora incluso has escrito, aquí tenemos, El legado de las brujas y los secretos de Zugarramurdi. ¿A quién se le ocurre por qué escribe uno sobre brujas? Bueno, ahora porque tengo tiempo libre, porque me gustaba el tema y no tiene
ninguna cosa especial. Yo desde la medicina intento un poco entrar en el mundillo de las brujas y eso es lo que me he De dedicado. todas las pócimas que ellas hacían, ¿no? Sí, sí, pócimas y venenos y afrodisíacos y todo, todo. ¿Has estudiado sobre eso realmente? Pues he hecho, yo un añito he estado trabajando sobre ellos. Aquí en Zugarramurdi está como ese halo de magia, de brujería, es como donde nace toda la brujería en Navarra, ¿no? Bueno, aquí es un sitio muy importante de brujería porque ocurrió una serie de cosas muy importantes que vamos a ver, si quieres, en el mismo sitio, ¿no? Las Vale, podemos ir viendo. vamos a donde ellas se concentraban, Exactamente. ¿no? Venga, pues exactamente. vamos. Ahora que ya estamos dentro de la gruta, en el entorno donde estas brujas se reunían, yo quiero saber realmente quiénes eran. ¿Eran esas mujeres campesinas, luchadoras, que luchaban por la independencia? ¿Quiénes eran? Bueno, eso es el comienzo de lo que fueron, ¿eh? O sea que tienes toda la razón, pero esas mujeres que, como tú dices, pues eran mujeres curanderas, eran mujeres mayores, eran mujeres paganas, muy importante eso, pues esas mujeres cayeron un poco en desgracia. Cayeron en desgracia porque tenían una serie de poderes, porque los de Alao y los poderes fácticos pues les molestaban y además eran paganas, que también eso molestaba mucho entonces. Y esas mujeres empezaron a ser perseguidas. Las acusaron de todo. Les acusaron exactamente además de tener esos poderes especiales, ¿no? Eso era la causa, sí, pero las acusaban de todo. Si los niños se morían, no se morían porque no había... se morían por culpa de ellas. Si Porque las mujeres muchas morían, veces hacían pacto con el diablo. sí, decían que hacían pactos con el diablo, que habían vendido su alma, pero todo eso eran mentiras gordas que esos poderes fácticos hicieron en una época. Entonces ese es el segundo grupo de mujeres. Y a esas las condenaron a muerte y las metieron en la hoguera. ¿Y el tercer grupo? El tercer grupo son mujeres después vengadoras, porque claro, mujeres resabiadas, mujeres ofendidas porque habían muerto alguno de sus abuelas o sus tías y tal. Y entonces eran mujeres que la venganza era uno de sus objetivos. Entonces, esos tres tipos de mujeres en 3 siglos, pues es lo que podíamos salvar el conjunto de todas ellas, un poco pues lo que sería la bruja, ¿no? Ellas siempre lo que solían hacer eran pócimas, hechizos. ¿Cuáles eran, tú que lo has estudiado, estos secretos que aquí se vivieron, cuáles eran los más utilizados por ellas? Bueno, el más conocido son los alucinógenos. Los alucinógenos, ¿sabes lo que son? Aquellas sustancias que tomadas te hacen ver una realidad diferente a la que ocurre, ¿eh? Y eso lo sacaban de plantas, de la belladona, de la mandrágora, del estramonio. Las mezclaban, hacían un potaje con todas ellas, que llaman el potaje verde, y con eso, pues ellas se lo administraban, pues frotándose las axilas, frotándose las ingles, con el palo de la escoba. Bueno, hay una historia, por ejemplo, que lo define todo, de una señora que el marido le cogió en casa cuando estaba con el potaje verde untando el palo de la escoba. Y entonces la mujer se empezó a rozar con eso para soberlo y se acabó dormida. Entonces el hombre la ató a la pata de la cama y se despertó 2 días después y contó que había estado volando por los aires. ¿Cómo sería un día para estas personas que aquí se reunían? Pero aquí se reunían para celebrar sus fiestas entre ellas, ¿no? Las mujeres que estaban un poco solas, porque los maridos iban en barco y estaban solas, y además estaban un poco hartas del patriarcado y del poder, vamos, que las dejaban un poco pues marginadas, y entonces las mujeres venían aquí a reunirse, a pasarlo bien, a tomar sus drogas, porque conocían muchos productos de la naturaleza y entonces se lo pasaban muy bien aquí en las fiestas orgiásticas que organizaban.
Y bueno, eso es un poco la historia de... Todos esos productos que ya se utilizaban, plantas, todo lo que... ¿Tiene que ver algo con la medicina actual o nada de eso tiene que ver? No, ya nada, ¿no? Bueno, a mí la medicina actual me sirve para intentar entrar en su mundo, ¿no? E imaginarme las cosas que tomaban, las reacciones que ocurrían, ¿no? Porque, bueno, pues que eran muy osadas, mezclaban muchas cosas, eran muy creativas y realmente manejaron todos los precursores del LSD, de la marihuana, del hachís, de todo eso, fueron las brujas, predecesores de todos esos movimientos, ¿no? Bueno, pues vamos a conocer algún lugar que seguro que les gustaba a ellas, ¿no? Rodeados de todos estos árboles, de todo el camino empedrado, yo sí que soy capaz por lo menos de imaginarme cómo podían estar por aquí esas mujeres, esas brujas, pero lo que realmente ahora vamos a descubrir es eso del aquelarre, que es una palabra tan famosa, pero ¿qué significa realmente? Pues es una descripción geográfica, es el macho cabrío en el campo. Ahí tienes el campo. O sea, que era aquí realmente donde celebraban esas reuniones paganas. Aquí sería el comienzo de la reunión, así aquí serían donde echarían a arder pues, las hojas de cáñamo para empezar a fumar un poco el equivalente a la marihuana y donde beberían sus primeras infusiones de beleño para ponerse un poco contentas y pensar que están levitando. Aquí comenzaba la fiesta. Aquí comenzaba la fiesta. ¿Cuántas mujeres se podían reunir aquí? Pues como hemos dicho allí, pues allí cabían muchas, aquí pues se reunirían pues 30, 40. En la Catedral del Diablo que decía Caro Baroja, ahí podían reunirse miles y miles, aquí solo... Y de alguna vez habría allí reuniones, pero lo habitual es reunirse aquí... Y pasaban del Prado a la cueva de la Aquelarre. A la cueva, que vamos a verla. Pues vamos ahora para aquí. Has querido subir, Javier, a esta especie de altar porque desde aquí seguro que la reina de las brujas tenía todas pendientes para formar el aquelarre. Pues sí, este sería el sitio que ha habido más aquelarres aquí, sí. Me comentabas, la fiesta de la fertilidad. ¿En qué consistía? ¿Quiénes venían hasta aquí? ¿Qué hacían? Hombre, al final del aquelarre lo que se hacía era repartir afrodisíacos, es decir, sustancias que aumentaban el deseo sexual. Mira, hay que hacerse la idea de que Zugarramurdi era un pueblo muy pequeño, eran la granja del monasterio de Urdax, que era lo importante, y entonces aquí había muy poca gente. Entonces estas fiestas de la fertilidad, en el fondo, lo que querían era que aumentar un poco la especie, que relacionarse con otros pueblos. Los aquelarres fueron habituales en Zugarramurdi y sí que tengo entendido que había una persona que era la reina de las brujas. Sí, sí. ¿Quién era? Graciana Barrenechea, que era una señora que la mataron, o la condenaron a muerte en el auto de fe de Logroño de 1610. Y era vecina de aquí de Zugarramurdi, parece incluso que esa casa... No, pues es esa, mira, ya verás, es esa de la casa auténtica de Graciana Barrenechea, de la reina de los aquelarres, que murió en la cárcel y que después de morir en la cárcel pues la sacaron y la quemaron para que la gente viera que la habían matado de verdad, pero no se murió en la hoguera, se murió en la cárcel previamente. De hecho, pone el nombre sobre una escoba de bruja. Sí. Barrenechea. Pero ¿cuál era su función? ¿Qué hacía esta reina? Bueno, la verdad es que la acusaron de ser reina del aquelarre, pero esta era, pues, vamos a llamar la mujer que aglutinaba un poco a las mujeres de entonces y que se reunían en esas fiestas orgiásticas que se organizaban aquí, pues muchas veces una vez por semana o una vez al mes o como fuera, ¿no? ¿Cómo era ella? ¿Quién era? Bueno, pues lo que sabemos de ella cuando murió es una señora de 80 años, con hijas también que participaban en los aquelarres, con maridos de hijas que también participaban un poco en los aquelarres.
y que realmente era un poco, como te diría yo, la persona que traía gente a los aquelarres y que manipulaba un poco el aquelarre. No nos podemos ir de este pueblo, desde luego, sin conocer a alguno de sus vecinos. Por eso hemos quedado con Coro, para saber qué hay de mentira y qué hay de verdad en este mundo de las brujas. ¿Qué tal, Coro? Hola. Encantada. ¿Qué hay de verdad en esto de las brujas? ¿Había de verdad esas personas que se dedicaban, que creéis, en el pueblo? Pues mira, hay dos tipos de brujas. Hay la bruja de verdad y hay la bruja que de estos últimos 400 años nos han hecho creer, a mí, a mis padres, a mis abuelos, nos han hecho creer que aquí teníamos malas personas, que en las cuevas hacían aquelarres, que se reunían con el diablo y que hacían destrozos y demás. Y durante 400 años hemos creído que teníamos malas vecinas aquí y resulta que era justamente todo lo contrario. Pues a raíz de hace unos poquitos años aquí, pues a raíz de investigadores como Julio Caro Baroja, Henningsen y Doat y estos, resulta que, oh sorpresa, no era que fueran malas personas, malas vecinas, sino justo todo lo contrario. Eran las personas más honradas, más valientes y más sacrificadas del pueblo, las que hace 400 años sufrieron aquella persecución, aquella fama de bruja, de malas personas. Seguro que ahora hay leyendas por el pueblo, seguro que hay anécdotas relacionadas pues, con este mundo mágico. Pues sí, sí, muchas de las leyendas se repiten por ahí en otros sitios, pero por ejemplo hay una leyenda que dice cómo desaparecieron las cuevas, las brujas. De las cuevas. Entonces, hoy sabemos que fue la Inquisición la que se las llevó y las quemó, ¿no? Pero hasta hace ahora mismo, Zugarramurdi se contaba que las brujas desaparecieron cuando un 15 de agosto, que son las fiestas del pueblo, el cura del pueblo congregó a todo el mundo a la iglesia y bajaron en procesión a la cueva. Dentro de la cueva el cura hizo una ceremonia que consistió en bendecir un robo de mostaza. Robo es una antigua medida que creo que eran 20 y pico kilos de grano, entonces bendijo un robo de mostaza y allá delante de todo el pueblo esparció todos aquellos granos de mostaza por toda la cueva y según eso el cura les dijo: podéis ir tranquilos a casa porque las brujas a partir de ahora desaparecerán y no volverán en tantos granitos de mostaza como hay en este robo. Entonces, aquí se dice, bueno, que gracias a Dios después de eso las brujas desaparecieron. O sea, hasta ese punto se tergiversó lo que de verdad había ocurrido en Zugarramurdi. Hoy, ¿qué queda de todo aquello? ¿Qué queda de esas brujas? ¿Quedan brujas aquí en Zugarramurdi? En Zugarramurdi ya no quedan brujas, ya como no sea otro tipo de brujas, pero aquella bruja mala, fea, que se dedicaba a chinchar al prójimo, eso no. Ahora nosotros estamos orgullosos de que nos llamen brujas, pero en el buen sentido de ser el pueblo de las brujas, ¿no? De las brujas, eso es, gente pues reivindicativa y orgullosa de aquellos antepasados que... Al menos os dejaron eso, ¿no? La lucha y el reivindicar, pues... Eso es, sí, y nos dejaron un poco el futuro del pueblo, porque hoy día gran parte del pueblo vive gracias a la desgracia de aquellas personas, a que es conocido como el pueblo de las brujas. Bueno, pues hasta aquí ese tiempo para conocer a esos personajes que al parecer no eran tan malvados. Nosotros nos vemos aquí en Una mirada atrás la semana que viene. Hasta entonces.